Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahorita de lo que es la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual nace en el mismo momento que tú como creador inventas, tienes una innovación sobre algo. O sea, ese algo que innovaste, ese algo que es tuyo, que nació de tu intelecto, de tu ingenio, eso es tu propiedad intelectual. Pero esa propiedad intelectual, según el convenio de Berna, es tuya al nacer. ¿Por qué es tuya al nacer? Porque tienes tu sello, así como la creación de una obra de teatro, la creación de una canción, la creación de un poema, una pintura. Eso tiene un sello que es única y exclusivamente tuyo, la forma en que tú creas, la forma en que tú ves las cosas, eso queda palpable allí. Sin embargo, si tú no haces un registro de esa propiedad que al nacer es tuya, si tú no haces un registro de esa propiedad ante las autoridades, eso no se transforma en un derecho jurídico, un derecho patrimonial de tu propiedad. Por lo tanto, lo importante de esto es que toda obra de ingenio que genere un derecho patrimonial debe tener un derecho jurídico registrado, ¿verdad? ¿Dónde se registra eso? ¿Dónde registramos nosotros ese derecho? Lo registramos en SAPI, ¿verdad? Entonces, registrado ese derecho, nosotros podemos actuar en base a ese registro. Si alguien trata de falsificar, de piratear, de utilizar nuestra creación para su beneficio. Esa es la primera parte, protegernos contra falsificadores y piratas después que hemos creado algo. La importancia que esto tiene en el comercio es que después que tú has invertido dinero, ¿verdad?, tiempo en crear algo, tú tienes el temor de que alguien venga y te tome esa creación y la utilice para su beneficio, ya sea económico o de otro tipo, pero no es de su propiedad. Entonces, de allí viene la importancia de tener registrado esa propiedad. Cuando nosotros vemos ese derecho en palpable, cuando los ciudadanos normalmente lo vemos en las marcas, lo vemos en las patentes. Nadie fabrica un bien si no tiene una patente. Esto tiene que tener un diseño, por muy simple que sea, tiene que tener un diseño, tiene que tener un modelo para poderlo crear. Este lápiz, la forma en que se hizo, las características, ¿verdad?, de su creyón, ¿cómo le decimos a esto?, de su borrador, las bondades que tiene, la calidad del lápiz, eso está representado en un diseño. Por lo tanto, pueden haber 1000 lápices, pero todos no son como el lápiz mongol, ¿o sí? Sabemos que no. Entonces hay una cantidad de lápices que pueden ser mejores o que pueden ser peores, depende de las características de los componentes que tiene ese lápiz. Eso queda registrado y eso es una propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual se divide en dos. Propiedad intelectual propiamente dicha, que es la que nace del derecho de autor como tal. Por ejemplo, los libros, los manifiestos, las obras de teatro, la música, y la propiedad industrial, que es la que está caracterizada por las marcas, las patentes, los modelos industriales, los diseños. Esas dos características las vamos a trabajar. ¿Con qué las vamos a trabajar? En principio vamos a trabajar el ADPIC. El ADPIC, que es el documento emanado por la Organización Mundial del Comercio para resolver aquellas situaciones que se generen por la propiedad intelectual a nivel mundial y al cual nosotros nos hemos acogido.
Ok, ahora vamos a trabajar esas bases legales que nosotros como funcionarios públicos necesitamos conocer para poder manejar el concepto de derecho de propiedad intelectual. Esas normativas jurídicas que hay a nivel mundial, las primeras que vamos a tomar en cuenta ahorita van a ser las que nos crean la pauta internacional del comercio. Y dijimos ya en el video anterior que eso nos los da el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual, ¿verdad? Relacionados con el comercio, que se llaman ADPIC, ¿verdad? ADPIC. Nosotros también a nivel internacional, no solamente tenemos a la Organización Mundial del Comercio, que en sus temas comerciales manejan este acuerdo, ¿verdad?, de los derechos de propiedad intelectual, sino que tenemos a la OMPI, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual acoge todos estos documentos, todas estas normativas jurídicas internacionales para que nosotros las podamos interpretar, leer cuando nosotros queramos. Las accesamos por la web, las buscamos, pero nosotros de esas que ellos tienen vamos a trabajar el Convenio de París, ¿verdad?, de 1883, que tiene actualizaciones hasta 1979, y el Convenio de Berna, ¿verdad?, de 1886, que tiene actualizaciones hasta 1979, por allí. ¿Cuál es la diferencia entre estos documentos? La diferencia es que unos son la base, vean la fecha, Convenio de París, creado en 1883, Convenio de Berna, creado en 1886, y el ADPIC de 1995, cuando se crea la OMC. Entonces, los dos documentos, Convenio de París y Convenio de Berna, son base fundamental para la creación de los ADPIC. ¿Ok? Por eso es que son tan importantes los tres. A esto le podemos agregar, por ejemplo, el Convenio de Washington, que tiene que ver con los circuitos integrados, que también es de esa misma época y que tiene mucha importancia con relación a todo esto, ¿ok? Es importantísimo que nosotros conozcamos todos estos tratados, aunque sea someramente, para que cuando nos hablen de algo, nosotros sepamos a dónde nos vamos a dirigir para investigar. Porque no vamos a ser expertos en propiedad intelectual, pero sí tenemos que saber a dónde nos vamos a dirigir para investigar y para saber de qué nos están hablando y en qué situaciones estamos. Eso es importantísimo. El otro punto importante es que Venezuela se acoge a los API, pero anteriormente ya nosotros estábamos dentro de una relación a nivel de región con la Comunidad Andina de Naciones. Y nosotros teníamos un fundamento con la 486, que es la decisión 486 de la Comunidad Andina, y la decisión 351 de la Comunidad Andina. La 486 tiene que ver con los derechos de propiedad industrial y la 351 tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual, propiamente dicho, que tienen que ver con obras literarias y otros tipos de artes. ¿De acuerdo? Ok. Entramos ahora a Venezuela. Venezuela tiene dos normativas legales. La ley de propiedad industrial, que es muy vieja, ustedes van a ver que es desde 1965, 66, y la ley de derecho de autor, que es bastante completa, realmente. Es bastante completa, tiene una cantidad de puntos a su favor. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar todas estas leyes. No se asusten, porque eso lo vamos a llevar pausadamente, pero las tenemos que trabajar. No como abogados, ojo, sino como personas que van a trabajar en una aduana, en el comercio, y que tienen que saber cómo se maneja esta ley.